¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de educación ambiental. Vamos a hablar de educación ambiental y los niños, porque nos interesa mucho saber qué rol juegan los niños en este tema. Soy Mónica Maruri y hoy tenemos de invitada a Daniela Gil, una bióloga y máster en administración ambiental, fundadora y directora de Amiguitos del Océano. Hemos conversado con Daniela sobre los grandes cambios que se necesitan para salvar al planeta. Total, es el único planeta que tenemos. O lo salvamos entre todos o no tenemos futuro. Qué importante que es reflexionar sobre mi rol personal para salvar al planeta. Siempre pensamos solo los gobernantes, solo las personas con mucho poder lo lograrán, pero en realidad los océanos están en peligro. Y me gustó mucho algo que le escuché a Daniela, porque siempre pensamos que este planeta Tierra tiene mucha tierra y en realidad lo que tiene es mucha agua. De allí que reflexionemos sobre los océanos y sobre todos los cuerpos de agua y sobre la importancia de educar a los niños en esta maravillosa e importante misión. No sigo más, escuchemos a Daniela Gil. Daniela Gil, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Esta es una excelente razón para conversar, ¿sí sabes? Porque creo que el tema medioambiental del que nos proponemos hablar hoy contigo es una emergencia. Últimamente me parece que los medios nos están diciendo por todas partes que es una emergencia, que estamos enfrentando una emergencia planetaria. ¿Es tan grave como yo lo he presentado ahora? Hola, Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, cuando me expusiste acerca de hablar este tema, realmente me pareció tan oportuno la ocasión, porque sí es urgente. Estamos enfrentándonos a es como que ahorita estamos en una cúspide de una bola que ha venido por mucho tiempo, que sea así como una bola de nieve, que ha estado sumando, hasta un punto en que ya no puede más y obviamente viene cuesta abajo y se nos viene encima. Y lo hablo por muchos aspectos. Yo estoy un poco más relacionada a la parte de océano, pero lo vemos en todos tipos de ecosistemas y es justamente por una falta de conciencia y de percepción de cómo esta casa, este hogar, el único que tenemos porque no hay otro donde coger las maletas e irnos hasta la fecha, qué está sucediendo y que todo esto es a consecuencia de malas prácticas, de desinformación o de falta de interés, porque también hay mucha información, pero cómo yo la coordino o cómo yo la compagino, cómo la vinculo con respecto a las actividades que yo haga, sea cual sea el área en que yo me desempeñe, sea academia, sea ONG, sea gobierno, sea empresarial y sus diferentes sectores. Entonces, es muy pertinente que hoy por hoy conversemos de este tema y sobre todo enfocado a los niños o a las nuevas juventudes. Uh-huh. Si pudieras, yo sé que no se puede resumir, pero ¿por qué es una emergencia? ¿Por qué deberíamos estar todos hablando sobre este tema? Bueno, si queremos perdurar como especie humana, pues esa es la urgencia, porque ya hemos visto, y de hecho creo que el encierro que tuvimos el año pasado durante la pandemia, la misma naturaleza nos demostró con muchos hechos tangibles que nuestra falta de presencia en la naturaleza, en estos espacios abiertos, no es requerido, que no es necesario y que la naturaleza sin nosotros puede perdurar y se puede regenerar por sí sola, porque en toda su inteligencia y complejidad, ¿no? En todos sus procesos dinámicos se puede restablecer, pero la intervención humana y justamente lo que te decía, nuestra permanencia como existencia de especie de Homo sapiens es lo que está en juego. Entonces, si nosotros queremos perdurar como especie, si pensamos también emocionalmente, si yo quiero que mis siguientes generaciones también vean las cosas hermosas que todavía hemos podido ver, que todavía podemos y estamos a tiempo de ver,
pues es urgente. Entonces, no solamente es un tema de salvar, entre comillas, o de hablar de ambiente per se como muy holístico, o de los animales, sino que es de salud planetaria, como tú lo dijiste, de nuestra casa, aquí habitamos y es el único lugar. Entonces, ¿cuáles son las mejores adecuaciones o la mejor circunstancia para vivir en un lugar? Y también es salud humana, es salud y bienestar humano, porque también cuando hablamos de todos estos temas de conservación, de preservación de ecosistemas, hablamos también de salud humana, de economía, de la parte social. Hay muchas cosas que implican esta urgencia de por qué es importante en este momento escuchar, aprender y tomar acción. ¿Quiénes tienen que escuchar, aprender y tomar acción? Todos, y me refiero a todos desde los más niños hasta los más viejitos. He tenido la oportunidad de trabajar con personas de tercera edad, un documental que hicimos hace algunos años con unos amigos y fue súper fuerte ver cómo personas de tercera edad lloraban y cuando conversábamos con ellos, ellos decían, hasta yo ahorita como que recordándome decían, yo no quiero yo no quiero que mis nietos sufran todo esto de aquí que se viene. Yo no quiero dejarle este mundo terrible a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Y a veces también, estando en tercera edad, a veces uno creería que es muy tarde, pero no lo es. Justamente en este legado que dejamos a nuestras familias, hay una gran oportunidad también de dejar no solamente un legado familiar o de tradición familiar, sino también un legado ambiental. Como yo veía cuando yo era niño, por ejemplo, el estero salado, que eso es algo que yo lo hablo con mi papá, con mi abuela, en su momento tal vez con mi abuelito, que ya falleció hace algunos años, pero todos estos temas, cómo ha venido cambiando la misma naturaleza que me rodea, donde yo vivo, cuál ha sido esa transición. Yo creo que también esos espacios familiares desde las diferentes generaciones nos provocan justamente tener más conciencia de esta urgencia. ¿Por qué ahora entonces ya no es como es? Porque yo siendo niño ya no puedo nadar en el estero salado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó en el interín? Entonces, esto es para todos. Y obviamente ahora hay bastante enfoque en las juventudes porque estamos viendo jóvenes y niños con una mentalidad mucho más activa que tal vez la generación de los papás, por así decirlo, y que también estas ganas de cambiar al mundo, pues ayudan muchísimo a que se muevan más rápido las cosas, no desde un ámbito gubernamental, sino desde una sociedad civil, que es importantísimo, ese accionar desde mi momento, mi práctica personal y cómo yo también puedo generar reacción. Ahorita lo vemos mucho en las redes sociales. Entonces, creo que es para todos los niveles. Y si hablamos de esta generación intermedio, como el sándwich, los papás, las mamás, también qué importante aprender de ellos y obviamente ser ejemplo. Entonces, creo que hay oportunidad en diferentes generaciones de aportar de diferentes maneras y todo es súper válido para encaminarnos hacia un cambio muy rápido que debe suceder. Entonces, no solamente estar esperanzados como a veces escuchamos en las siguientes generaciones, no, desde ahora, desde cualquier edad y con todo el tipo de público. Supongo que se tienen que producir cambios a nivel gubernamental, es decir, los gobernantes tienen que tomar decisiones importantes. Supongo que tienen que producirse cambios a nivel empresarial, los grandes empresarios y la manera de producción como país, el modelo de producción tiene que darse. Y obviamente has mencionado cómo tienen que producirse cambios en la sociedad civil, en las familias, en la manera en que consumimos, hablando de consumo y de desecho y todo lo demás. ¿Puedes mencionar como brevemente, así, qué cambios? Mencionaste sectores súper importantes que están involucrados en este cambio. Existe a nivel global los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como la hoja de ruta, que para que todos estos sectores, y tal vez ahí lo acoto o agrego a lo que mencionaste, la academia, las ONGs, la importancia de la vinculación entre todos estos, porque por ejemplo, vemos mucho que, ok, tal vez hay normativas que el gobierno impone, ¿no? Que nos da, pero no se practican. Entonces, ¿cómo también eso puede ser traducido hacia una acción? Ok, yo como ciudadano lo hago,
o qué puedo hacer yo como ciudadano. Exista o no exista la normativa, por ejemplo, cómo yo como empresa cambio el mindset de esta cultura empresarial y comienzo a mejorar los procesos internos y los procesos con mis clientes externos también. Entonces, hay muchas oportunidades y sobre todo el tema de las empresas. Hay muchas oportunidades y lo primero tal vez es como concentrarnos en esta hoja de ruta que ya no hay como que, como uno dice, no hay que inventarse el agua tibia. Hay algo que ya nos da como una mira hacia dónde ir. Son 17 objetivos que reúnen diferentes aristas y creo que muchísimos o casi todos vinculados. A veces, por ejemplo, cuando yo hablo del ODS 14, que es de vida marina, las personas piensan que es solamente de océano, pero esto también tiene que ver con el 4 de educación, con el 12 de consumo responsable, con empresas, con urbanización, con muchísimas otras cosas. Todos están vinculados de una u otra manera, directa o indirectamente. Entonces, los gobiernos definitivamente es un poco cómo se aterriza con normativas locales esta hoja de ruta global. Las empresas, cómo podemos nosotros apoyar en los diferentes procesos de gestión interna y también los procesos que requieren, porque también las empresas, directa e indirectamente, dependen de los recursos naturales, sean o no sean renovables. Entonces, hacer ese ejercicio de ponerse a ver de dónde viene, dónde proviene, quién nomás interviene en estos procesos, en cada proceso que yo hago como empresa, es súper interesante. Es una manera también de concientizar qué nomás tengo que cambiar, cómo estoy a hacer un diagnóstico situacional, qué pasa ahora y cómo puedo mejorar. Y obviamente también desde la parte de la sociedad civil, qué puedo hacer yo, lo que hablábamos primero en un inicio, la academia, la generación de información, cómo vamos actualizando conforme a la dinámica económica y social, qué es lo que tenemos que ir cambiando, porque obviamente no son las mismas empresas o áreas empresariales que habían hace 50 años, cómo se ha desarrollado. Te pueden contestar, pero si no es rentable, yo no voy a hacer cambios, porque yo quiero producir lo máximo. Es que ahora justamente cuando hablamos de sostenibilidad, ya hasta el World Economic Forum, hay nuevas tendencias que, o sea, entre comillas, ¿no? O tal vez dándole en un síntesis, se dice, ahora ser sostenible es rentable. O sea, ahora pensar en cuidar la naturaleza sí es hacer negocio, sí es una buena inversión. Si vemos, no me acuerdo cómo se llaman estos cuadros, pero hay unos cuadros que hacen justamente el World Economic Forum acerca de los puntos críticos y de mayor importancia, y hace tal vez 8 años, 10 años eran muy diferentes a los de ahora, y a los de ahora, de 5, 3 o 4 tienen algo que ver de manera directa, sobre todo con el ambiente. Entonces, sí es negocio hacer inversión de manera sostenible, pensando justamente a mediano y a largo plazo. Entonces, todos estos procesos llevan tiempo, pero obviamente se basan en el entendimiento de la naturaleza y en la comprensión de cómo la naturaleza entonces también trabaja, nos ayuda y nos beneficia para nuestro propio bienestar. La mayor parte, bueno, casi toda la difusión que se hace sobre temas medioambientales hablan de la tala de árboles, de que los bosques y las selvas son el pulmón del planeta, sobre que no hay que explotar ciertas partes del planeta porque ese es el pulmón del planeta, inclusive países desarrollados nos tienen que ayudar a la selva amazónica para que la conservemos. Sin embargo, tú eres conocida como la vocera del océano y aparentemente estamos ignorando el rol de los océanos justamente en la sostenibilidad de este planeta. Sí, efectivamente, por mucho tiempo creo que también por falta de investigaciones o un poco mirar hacia el mar, hubo un lobby, por así decirlo, muy, pero muy, muy fuerte por mucho tiempo para proteger las selvas, que sí, son súper importantes, pero a mí me gusta tomar como una referencia un quote que dice la doctora Sylvia Earle, dice, bueno, en inglés es no blue, no green, que es un poco, si no hay verde, no hay azul. Y esto viene en relación... No, si no hay azul, no hay verde. No blue, ajá, perdón. Sí, si no hay azul, no azul, no verde. Pero esto un poco guarda relación en este vínculo, esta dualidad y complementariedad de estos ecosistemas terrestres y marinos, que no están divorciados, para nada, sino más bien que de una u otra manera compaginan
en otros tipos de ecosistemas, que bueno, particularmente se me vino ahorita el manglar, pero no están separados y no son funciones que una no tiene que ver con la otra. Entonces, a mí me gusta mucho explicarle a los niños esta interacción de la parte de la Amazonía o de los bosques también que tenemos en la costa, con el océano, con el ciclo del agua. Entonces, debido a que hubo mucha atención solamente a esta parte forestal y que obviamente también con la industrialización, con todo esto, por esos procesos de revolución industrial, se comenzó a talar, o sea, hubo muchas circunstancias que en su momento también hicieron y volcaron toda esta atención hacia la selva y a los bosques con mucha razón y con justa razón. Se olvidaron de todo este complemento también que está ahí, que es el 70% de nuestro planeta y que realmente es donde mayormente se produce el oxígeno que respiramos en el planeta. Entonces, si ya lo comenzamos a ver de esa manera, que es la realidad. Estás diciendo que hasta ahora todos pensábamos que la mayor cantidad de oxígeno que respiramos en el planeta nos lo daban los bosques y en realidad nos los dan los mares. Correctamente, el océano es quien produce las 3/4 partes del oxígeno que respiramos. ¿Por qué? Porque bueno, si te pongo una foto del océano desde el espacio, ¿lo ves azul o lo ves verde? El planeta azul. El planeta azul, correcto. Entonces tenemos más cobertura de agua, que es marina, que de suelo, ¿no? Entonces, y de hecho también de agua dulce. Entonces, en el océano existen unos animales, unos organismos, no son animales, son plantas de hecho, que se llaman fitoplancton, que es la cadena, la base de la cadena de alimento en el ecosistema marino. Entonces, este fitoplancton como es una planta, obviamente tiene el mismo tipo de proceso que los bosques, entonces que los árboles que hacen en sus hojas en la fotosíntesis, ellos lo realizan en el agua. Y de hecho, una de las particularidades que tenemos también nosotros que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, el Golfo de Guayaquil es uno del lugar con mayor productividad de Sudamérica. Eso quiere decir que hay muchas especies de este fitoplancton que obviamente generan clorofilas y todo esto, como es la cadena, hay muchos tipos de pesquerías que tienen que ver con este alimento inicial y prioritario y importantísimo para todos los animales que viven y tienen algún tipo de relación con la parte marino-costera. Entonces, si lo vemos así y si ya nos damos cuenta que la mayor cobertura es el océano, que además que no es los bosques realmente, pues ya tenemos un poco de noción de la importancia del océano. Seguimos en Buenas Razones para Conversar hoy con Daniela Gil. Estamos hablando sobre la educación ambiental y los niños. Continuemos escuchando. ¿Qué hacemos para cuidar el océano? ¿O primero, qué estamos haciendo mal para hacerle daño a ese océano? ¿Qué tan en peligro está ese océano? ¿Y qué podemos hacer individualmente y colectivamente? Bueno, ¿qué tan en peligro? Hay bastantes también problemas que están sucediendo en el océano, como para tratar de sintetizarlos, porque también es un tema bastante amplio. Podemos hablar de, por ejemplo, de descargas de aguas, las aguas de los hogares y también de las descargas industriales. Hay muchas que obviamente no están conectadas a las redes de alcantarillado dentro de las ciudades en donde estén. Y entonces, como no están conectadas a este sistema, ya hay una descarga directa a algún tipo de cuerpo hídrico, algún río, al estero. Y esto obviamente, si estamos hablando de aguas residuales, que pueden ser aguas negras, sí, aguas negras, que son las aguas que salen de empresas o también de domicilios, aguas grises también. Entonces, tenemos diferentes tipos de componentes que vienen en estos efluentes y que obviamente no sabemos y lastimosamente en una gran proporción no están tratados para llegar primero a ciertos ríos, y los ríos de una u otra manera terminan en el océano. Entonces, y mientras hay un recorrido de ese río, hay que ver también por dónde pasa. Entonces, también menciono esto para comenzar a tener esta conectividad de que el agua de los ríos también lo utilizamos para agricultura. Exacto. Entonces, todo es una cadena, exactamente, todo es una cadena.
Hay ciertos procesos dentro también del ciclo del agua y dependiendo de los lugares que hay una percolación del agua y se va hacia aguas subterráneas y también la utilizan mucha gente para uso doméstico, para agricultura, para manufactura. Entonces, el tema de las descargas de agua, de la contaminación de recurso hídrico, sea en ríos o sea mar, es gravísimo. Hay también emisarios submarinos que no son tratados, que son como unos grandes tubos que se van a 100 o 200 metros y descargan todo, eso es algún tema más industrial, que están en la zona, en la zona costera, que también pues es algo que contamina. Entonces, y existen leyes. Tú eres una educadora, ¿sí? Tú formas niños, qué manera más fantástica de ayudarnos, de verdad, de ayudarnos a la sociedad. ¿Qué les enseñas a esos niños? ¿Cuál es tu pedagogía, tu método pedagógico? Y que la verdad es que ojalá todos los educadores te escucharan hablar. Bueno, a mí me encanta decir que soy educadora de corazón. Creo que fue un proceso creo que fue un proceso de descubrimiento súper natural que pasó en una experiencia con mi hija, que tenía 4 años y que obviamente sucedió en su aula, con sus amigos, que después pasaron el mensaje a sus padres y de ahí hubo como un match, se le dice eureka a estos momentos, ¿no? Ajá. Hubo como el momento eureka que yo comencé a compaginar momentos profesionales míos de mis ex trabajos, porque yo fui funcionaria pública en el Ministerio del Ambiente, y comencé a recordar, y fue como un tink. Yo decía, claro, muchas veces dejamos muchas cosas a nivel técnico y las personas no nos entienden lo que queremos decir o la importancia de este condumio técnico, pero si no lo aterrizamos y si no lo difundimos o lo comunicamos de una manera apropiada para que sea digerible para un niño o para un adulto, tenga título, no tenga título o sea lo que sea, entonces obviamente cómo vamos a hacer partícipe a las personas, de qué participación ciudadana estamos hablando. Entonces, como que vinieron a mí muchos momentos de este tipo de falencias de como técnicos, que obviamente no se los hace a conciencia, pero yo tuve como que otra percepción desde afuera y me di cuenta que realmente una metodología diferente y de un lenguaje muy amigable, dependiendo también de la edad, nos podía ayudar realmente a acercar a las personas. Y paralelamente, a mí, yo soy instructora de buceo y a mí siempre me ha gustado, me hice instructora justamente porque a mí me gusta mostrar a las personas la magia del océano, qué pasa abajo. Y para mí eso siempre ha sido como también un enganche a que me ayuden y me apoyen en todos estos esfuerzos de vocería oceánica. Entonces, fue como diferentes cosas que se conjugaron, fue el momento eureka y yo decía, todos estos audiovisuales y todas estas experiencias que yo trato de que la gente tenga pueden servir también a no solamente que sean una ventana del océano, sino también a que lo sientan, a que lo entiendan, a que lo comprendan, a que lo vivan y que le puedan transformar. Y realmente, bueno, a mí me gusta decir que el océano es súper sexy, que hace su trabajo solo, yo soy una mensajera nada más. Entonces ha funcionado así. Entonces una metodología, y obviamente esto fue fue algo bastante no elaborado científicamente, No sino natural, intuitivo. sí, exactamente. Fue una metodología muy intuitiva, fue algo que yo quería ya desarrollar. Me di cuenta que había una falencia en el sistema educativo fiscal, porque tuve la oportunidad de hacer charlas y trabajar con niños en escuelas privadas y en escuelas fiscales, y tuve estos dos mundos, ¿no? Entonces yo dije, la mayoría de nuestra población va a escuelas fiscales. Tenemos que trabajar ahí. ¿Cómo puedo aportar también desde mi expertise profesional y que quiero trabajar con los niños este cambio desde la niñez? Entonces, fue bastante, veamos qué pasa, cómo lo podemos hacer. Entonces, hice una metodología que tiene 3 pasos. La primera es la concienciación, la sensibilización, en donde trabajamos con todos los niños desde 4 o 5 años de edad, desde preescolar, una charla audiovisual. Entonces, como tengo muchos videos de la fauna marina, entonces les mostramos eso, lo combino con el tema de buceo, les enseño las señales de buceo. Entonces, nuevamente, el océano hace su trabajo, los niños les encanta. Generalmente,
generalmente el tema de los animales marinos y el océano es un tema que les llama muchísimo la atención, entonces están súper abiertos a recibir información y ahí obviamente trabajamos temas de por qué, por qué es importante que no haya basura en la playa para que las tortugas marinas, qué pasa con los tiburones, qué pasa si me como un tiburón. Eh, Porque obviamente nos enfrentamos con comunidades costeras que sí, hay algunas que sí se comen Si hay tiburón. pesca ilegal, claro. Exactamente, es bastante interesante ver esta interacción de los niños con las señales y la información. Entonces, este audiovisual tiene diferentes momentos. El primero es este tema de mostrar qué pasa en el océano, qué hay. Aunque no lo creas, Mónica, la mayoría de los niños en las zonas costeras no saben nadar y esto es algo que no solamente pasa en Ecuador, sino que también está pasando y lo he conversado porque soy parte de una red de educadores marinos de Latinoamérica y lo hemos conversado con otros colegas, otros pares de otros países y pasa lo mismo, es una locura. Entonces, como no saben qué hay debajo de la superficie, es el momento wow. Para mí ese momento es increíble ver los ojos de asombro de los niños como que, wow, o sea, para mí Todo eso ya explota. sí, Sí, es increíble, yo lo disfruto muchísimo. Después de esa parte, obviamente me toca decirles lo feo que está sucediendo. Y claro. nosotros enfocamos mucho nuestras actividades, programas, proyectos, eventos, todo en el tema de microplásticos y plásticos, ¿no? De la gestión de desechos. Entonces hablamos de las redes que quedan, las redes fantasmas, de la basura que encontramos debajo del agua. Y como yo también me he dedicado a hacer limpiezas de fondos marinos, tengo también que mostrarles. Entonces, dicen, wow, o sea, yo no sabía que esto pasaba debajo del agua, eh, hay juguetes, entonces se les muestra una realidad. Y en la última instancia, un poco el delivery y el mensaje es qué puedo hacer siendo yo, o sea, qué puedo hacer yo como niño desde mi práctica personal. Y Y como yo también, hacer que haga mi familia. correctísimo, Ujú. que sabes que eso pasa como que por default. Naturalmente. Claro, Sí, naturalmente. sí, porque los niños pues, tenemos un espacio dentro de esta semana que trabajamos en las escuelas, en donde también nos encontramos con los padres de familia, conversamos con ellos, pero antes de todo esto, porque la cita es que tienen que hablar con el director, o sea, ellos no van predispuestos a la charla, sino que Ajá. es una cita escolar. Entonces, les hacemos preguntas que si han hablado algo del océano. Entonces, los papás comienzan a mencionar, sí, me dijo el tiburón, que la ballena, que la tortuga, que no podemos botar basura. Y es bonito escuchar toda esa retroalimentación, porque obviamente es algo que pasa naturalmente con los niños, de toda esta información que están recibiendo. Siempre, siempre tratamos de hacerlo muy puntual a mi entorno. ¿Qué está pasando en mi entorno? Ujú. Porque esa es otra. A veces también los procesos ambientales se fijan mucho o se estipulan cosas que pasan fuera, pero ¿qué pasa en Sí, Ecuador? ¿Qué pasa en mi comunidad? así es. Entonces, lo aterrizamos mucho para tener este sentido de identidad Y local. empoderamiento. Yo sí puedo hacer un cambio. Qué importante que es. Así es. Entonces, también cuando, por ejemplo, hacemos este tema de qué puedo hacer yo siendo niño, Ujú. también lo enfocamos en prácticas que sean viables, porque también entendemos que trabajamos con familias de escasos recursos. Es súper chévere ver cómo los niños también, por ejemplo, después cuando hablamos con los padres o cuando hacemos tal vez un seguimiento, hay este tema de que ya mi familia ya no utiliza sorbetes, que cuando fuimos a un restaurante yo le pregunté o yo le dije al mesero que por favor no nos traiga. Entonces son nuevas prácticas que los niños comienzan a instaurar dentro de la familia y que obviamente los padres de familia ya sea por vergüenza o porque obviamente sí quieren cambiar, porque hay de todo, no hay diferentes casos, porque hay personas que todavía están como un poco reacias a los cambios, ¿no? Les toma un poco más de tiempo, en cambio en los niños hay esta sensibilización de que se dan cuenta y con ojos realmente ven la esencia de las cosas. Entonces Ujú. creo que a veces, yo sinceramente creo que a veces lo ven más claro que un adulto. Entonces, y eso permite justamente hacer un accionar mucho más pronto. Y obviamente es lo favorable, ¿no? Y qué bonito también que ellos sean los jefes o los que inciden o ¿Sí? los que Los que lideran comienzan el cambio. exactamente dentro de la familia. Tienes una página web. Sí, se llama www.amiguitosdeloceano.com.
y puedo aprender ahí y puedo buscarte y puedo pedir que vengas a una zona del país buscándote en tu página web. En la página web van a ver también nuestra misión, nuestra visión. Hay una parte en donde ustedes pueden contactarnos a través de correo, o también si quieren ser voluntarios, o si eres una empresa que quiere hacer algún tipo de trabajo con nosotros, o alguna escuela o un colegio. También tenemos una tienda online en donde en este momento estamos difundiendo. Justamente el 8 de junio fue el Día Mundial del Océano y trabajamos un kit de educación oceánica que tiene un formato digital y tiene un formato físico. Entonces el formato, de hecho, aquí tengo justo una cajita, la física, es una caja que le llega a los niños, que tiene un cuaderno oceánico. Hemos trabajado con los principios oceánicos que son promovidos por UNESCO para obviamente tener un marco global, y lo hemos aterrizado justamente y lo hemos como ecuatorianizado, por así decirlo. Hay información muy valiosa. Son 7 principios oceánicos que vamos a ir paulatinamente sacándolos porque es bastante información, y dentro de cada caja pues es una experiencia súper chévere, educativa, interactiva. Trabajamos con códigos QR, hemos elaborado videos animados para que haya un poco más de comprensión visual. Entonces trabajamos casos de estudio en el cuaderno oceánico. Viene un material también para trabajar, también viene un termo. Bueno, en este primer principio viene justamente un regalo de un termo, y cada caja según el principio va variando. Entonces aquí adentro pues comienzan a haber ejercicios que los niños también pueden hacer, y que obviamente esperamos que también lo trabajen en casa con los padres de familia. Es un material que está elaborado para niños desde los 6-7 años, que ya están como que iniciándose en la lectura. La información es súper amigable, y justamente es eso, ¿no? ¿Cómo le comienzas a explicar a un niño acerca de su desarrollo sostenible? ¿Cómo le explicas a un niño acerca de cultura oceánica? Y estos espacios también crean pues espacios educativos familiares, que es lo importante, ¿no? Entonces ahí poco a poco comenzamos a generar esta cultura oceánica y estos procesos de cambio que se requieren, ¿no? De manera urgente. Te felicito, Daniela, qué linda conversación. He aprendido bastantísimo y de verdad te felicito porque estoy segura de que vas a cambiar a la sociedad desde los niños, que es la mejor manera de cambiarla. Y te agradezco por habernos acompañado hoy. Un abrazote, cuídense mucho. No se vaya, tenemos buenas razones para continuar escuchando. Ha sido un capítulo en el que hemos aprendido tanto. Hemos aprendido sobre todo sobre los océanos y los cuerpos de agua, sobre la enorme responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos, pero especialmente, y quiero resaltar, sobre lo maravilloso que está haciendo Daniela y su fundación Amiguitos del Océano, educando niños, haciéndolos conscientes de su responsabilidad para salvar el planeta, pero sobre todo desarrollando una metodología educativa para involucrar a los niños en esta importante misión. Les agradezco mucho por habernos acompañado hoy en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri. Los invito a revisar nuestra página web en www.ipanc.org y nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en una siguiente entrega. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.